Hola, este es el último vídeo de la materia y en este vídeo vamos a ver dos contrastes de hipótesis para dos coeficientes que ya os resultan familiares porque los habéis visto en el apartado de estadística descriptiva, que son el coeficiente de correlación de Pearson por un lado y la pendiente de la recta de regresión, es decir, el coeficiente B de la ecuación de regresión simple por otro lado. Lo que tienen en común ambos coeficientes, ambas situaciones, es que nos encontramos en ellas con dos variables, x e y, que son cuantitativas y entre las cuales existe o no una relación lineal. Las relaciones lineales pueden ser directas o inversas, es decir, que ambas variables pueden moverse en direcciones opuestas o en la misma dirección. En el segundo caso, la correlación es positiva, en el primer caso la correlación es negativa, o bien puede no existir relación lineal entre las variables, en cuyo caso tanto la correlación como el coeficiente B adoptan el valor 0. Vamos a empezar viendo el caso del coeficiente de correlación. Antes de comenzar con este contraste, debemos comentar que tanto en el caso de este coeficiente como en el caso del coeficiente B, estamos hablando de contrastes paramétricos, es decir, que las hipótesis nulas de estos dos contrastes van a plantear el valor que adopta ese coeficiente en la población. En el caso del coeficiente de correlación, por tanto, la hipótesis nula planteará un valor para el coeficiente de correlación en la población, para el parámetro correspondiente. Y como vemos, el planteamiento de la hipótesis nula es que no existe correlación entre dos variables x e y, es decir, que la correlación en la población vale 0. Recordemos que la hipótesis nula es paramétrica, por lo tanto está haciendo referencia no a la correlación en la muestra, sino a la correlación en la población. Por lo tanto, para indicar que es un parámetro, en lugar de utilizar la letra R, utilizaremos la letra ρ. ¿Por qué el 0 indica ausencia de correlación? Bien, si recordamos cómo se calculaba una correlación entre dos variables x e y, la correlación no era más que la covarianza que existía entre esas dos variables una vez que han sido tipificadas. Recordemos que una covarianza es un promedio de los productos cruzados de dos variables. Es decir, la covarianza entre dos variables x e y es la suma de sus productos cruzados dividida por el número de puntuaciones. Pues bien, si tanto la variable x como la variable y están tipificadas, entonces el coeficiente de covarianza también se encuentra tipificado y en ese caso le llamamos coeficiente de correlación. Este coeficiente oscila entre unos valores máximos y mínimos. En el caso de que exista una relación directa, como tenemos indicado en el primero de esos gráficos, aquí tenemos dos variables x e y, entre las cuales existe una relación directa, que está representada por esa recta de color rojo. Y como vemos, cada par de valores x y está representado por un punto sobre el diagrama de dispersión. Si las puntuaciones x e y están tipificadas, entonces su media se encontrará posicionada en los lugares que hemos representado con estas dos líneas. Y por tanto, aquellos valores que se encuentren por debajo de la media de x o de y serán negativos, es decir, los que están a la izquierda en el eje horizontal o los que están en la parte inferior en el eje vertical. Por el contrario, si los valores estaban por encima de la media, entonces en la nueva variable tipificada esos valores serán zetas positivas y por tanto se encontrarán en la zona derecha si miramos el eje horizontal o en la zona superior si miramos el eje vertical. Al calcular los productos cruzados, teniendo en cuenta si el signo que tienen los valores de x y de y es el mismo o es distinto, nos encontraremos con cuatro posibles situaciones. En el primer cuadrante, como vemos, se multiplica un valor de x negativo por un valor de y positivo, con lo cual el resultado es negativo. En el caso del siguiente cuadrante, por el contrario, se multiplica un valor positivo de x por un valor positivo de y, de modo que, como vemos, el resultado del producto es positivo. En el tercer cuadrante tendríamos un valor negativo multiplicado por otro valor negativo, lo que nos da como resultado un valor positivo.
Y por último, el cuarto cuadrante, tendríamos un valor positivo multiplicado por un valor negativo que nos da como resultado un valor negativo. Pues bien, si nos fijamos en los puntos, veremos que predominan los productos cruzados, en este caso positivos, es decir, la mayoría de los puntos están en este cuadrante y en este cuadrante, de modo que el promedio de los productos cruzados será en este caso positivo. Si miramos el caso de una relación inversa, vemos que se da la situación contraria. En ese caso predominan los productos cruzados cuyo resultado es negativo y por lo tanto el valor del coeficiente de correlación en ese caso será negativo. Por último, vemos el caso donde no hay relación lineal entre las dos variables y, como se puede apreciar, los puntos están repartidos de una manera bastante similar entre los cuatro cuadrantes, con lo cual el promedio de productos cruzados negativos y positivos tenderá a ser más o menos similar, de modo que en ese caso la correlación valdrá 0. Por tanto, como vemos, la correlación puede ser negativa, puede ser positiva o puede ser 0. Y como vemos, el caso del valor 0 corresponde a la ausencia de relación lineal. En el caso de la relación negativa y positiva, tenemos un valor máximo tanto en el caso de la relación inversa como en el caso de la relación directa. Es decir, si dos variables tienen una relación directa, la correlación máxima que puede haber entre ellas sería 1. En ese caso, todos los puntos caerían sobre una recta, sobre una línea. Y lo mismo ocurre en el caso de la relación inversa. La correlación valdría en este caso -1 y todos los puntos caerían sobre la línea que representa esa relación inversa. Bien, por tanto, como vemos, lo que está planteando la hipótesis nula en este contraste es que no existe correlación entre esas dos variables en la población. Por lo tanto, es un contraste donde, si rechazamos la hipótesis nula, concluiremos que la correlación que existe entre las variables x e y en la muestra es significativa, es decir, que puedo generalizarla a la población. Bien, vamos a ver cuáles serían los pasos del contraste. Bien, como veis, aquí tenemos la fórmula para calcular el coeficiente de correlación con puntuaciones directas. Esta fórmula se deriva directamente de la que hemos visto anteriormente, es decir, se deriva del producto cruzado de las puntuaciones de Zx y de Zi, pero resulta mucho más cómodo realizar el cálculo de la correlación utilizando esta otra fórmula con puntuaciones directas. Una vez que tengamos calculado el coeficiente de correlación, los pasos que debemos seguir para llevar a cabo el contraste son los 4 que ya conocemos. En primer lugar, plantearemos la hipótesis nula y alternativa, que, como ya hemos dicho, en el caso de la hipótesis nula, lo que dice es que el valor del coeficiente de correlación en la población debería ser 0. El estadístico de contraste, para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis nula, es una T, como en muchos otros casos que hemos visto, con n-2 grados de libertad, siendo n el número de pares de valores xy que tenemos. El estadístico de contraste se calcula tomando la correlación que existe en la muestra entre esas dos variables, x e y, menos 0, puesto que ese sería el valor planteado por la hipótesis nula para la correlación, y dividido por el error típico de la correlación, que como vemos es la raíz cuadrada de la diferencia entre 1 menos el cuadrado de la correlación dividido por sus grados de libertad, que son n-2. Si recordamos, cuando elevábamos una correlación al cuadrado, lo que pasaba a indicarnos era la proporción de varianza que compartían esas dos variables, x e y. Por lo tanto, 1 menos esa proporción nos corresponde a la proporción de varianza que no comparten x e y. Bien, pues una vez calculado ese estadístico de contraste, en el tercer paso, como ya sabemos, buscaríamos los dos valores críticos que corresponden a las probabilidades de alfa medios y 1 menos alfa medios y que deben tener los mismos grados de libertad que T observada, por tanto tendrán también n-2 grados de libertad. Finalmente, en función del valor observado y el crítico, tomaremos la decisión, como ya sabemos, en caso de que T observada en valor absoluto sea mayor que T crítica, rechazaremos la hipótesis nula, puesto que eso indica que T observada es demasiado extrema y, por tanto, demasiado improbable.
En ese caso concluiríamos que existe una correlación significativa entre las dos variables X e Y, puesto que no solo existe en la muestra, sino que también existiría en la población. Y por el contrario, si T observada no es mayor que T crítica, entonces se encuentra dentro de la zona de aceptación y concluiremos que el valor poblacional de esa correlación podría ser 0, con lo cual consideraremos como no significativa a la correlación muestral que hayamos obtenido. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de aplicación de este contraste. En este ejemplo tenemos una muestra de 20 sujetos y en esta muestra hemos encontrado una correlación de 0,70 entre sus puntuaciones en razonamiento verbal y en memoria. Y lo que nos preguntamos es si este resultado, si esta correlación, indica que existe una relación entre ambas variables, una relación lineal. Por supuesto, lo que nos planteamos es si esa relación existe más allá de la muestra, es decir, si la podemos generalizar a la población. Para llevar a cabo el contraste, por lo tanto, vamos a plantear primero las hipótesis nula y alternativa. Como ya hemos dicho, la hipótesis nula planteará que no existe correlación entre las variables X u Y en la población, mientras que la hipótesis alternativa negará la nula y, por tanto, dice que esa correlación no es cero y si no es cero, entonces o bien es negativa o bien es positiva, de modo que en ese caso sí existiría correlación entre ambas variables. En el segundo paso calcularíamos el estadístico de contraste, donde tomaríamos el valor de la correlación en el numerador y lo dividiríamos por la raíz cuadrada de la varianza de error del coeficiente de correlación. De modo que tenemos 0,7 en el numerador y la raíz de 0,51 entre 18, que sería 0,28, con lo que el resultado final me quedará 4,16. Bien, en el tercer paso buscaré los valores críticos, que tendrán los mismos grados de libertad que T observada y las probabilidades que ya conocemos correspondientes a alfa medios y 1 menos alfa medios. Si consultamos la tabla de la distribución T para el caso que nos ocupa, que son 18 grados de libertad y una probabilidad acumulada de 0,975, vemos que el valor correspondiente a T sería 2,101. Por lo tanto, pondremos 2,101 y menos 2,101, ese será el intervalo de aceptación. Y en el cuarto paso, comparamos nuestro valor observado con el valor crítico y vemos que nuestro valor observado es mayor. Por lo tanto, tomaremos la decisión de rechazar la hipótesis nula y concluimos que la correlación es significativa, es decir, que existe no solo en la muestra, sino que también existiría correlación entre el razonamiento verbal y la memoria en la población. Puesto que hemos rechazado la hipótesis nula y como ya hemos hecho en otras ocasiones, podemos probar con un alfa más restrictivo y ver qué ocurre. Recordemos que esto simplemente afecta a los pasos 3 y 4, puesto que tendremos que buscar otros valores críticos. Esos nuevos valores críticos se encontrarían ahora en la columna correspondiente a una probabilidad de 0,995, puesto que los nuevos valores de probabilidad serán 0,005 y 0,995. Y el valor correspondiente de la tabla, como vemos, es 2,878. Tanto el otro valor será menos 2,878. Y en el cuarto paso comparamos ambos resultados y vemos que nuestro valor observado sigue siendo mayor que el valor crítico, de modo que la decisión vuelve a ser de nuevo rechazar la hipótesis nula. De modo que concluyo que existe una correlación muy significativa entre el razonamiento verbal y la memoria. Veamos ahora el caso del contraste de hipótesis para el coeficiente B de la recta de regresión. La situación que tenemos en el caso de un modelo de regresión simple es muy similar a la situación que conocíamos al hablar del coeficiente de correlación. Es decir, tenemos dos variables cuantitativas, X e Y, entre las cuales puede existir o no una relación lineal. Esta relación lineal puede ser una relación directa, como sería este caso, puede ser una relación inversa, como sería este otro, o puede que no exista relación lineal, como en este tercer caso.
Cuando existe una relación lineal estrecha entre esas dos variables, el modelo de regresión nos permite ir un paso más allá de la correlación, que simplemente cuantifica la intensidad de esa relación lineal, y intentar predecir una de ellas a partir de la otra. Por tanto, el modelo de regresión es un modelo predictivo. Tomamos una de las variables como predictora y la otra de las variables como variable dependiente. Lo que intentamos es que a partir de la variable predictora podamos generar unos pronósticos que llamaremos I', que se intentarán ajustar lo máximo posible a los verdaderos valores de la variable dependiente I. Y como vemos, esos valores de los pronósticos, esos valores I', se obtienen directamente a partir de la variable x, mediante una transformación lineal que consiste en multiplicar la variable x por una constante b y sumarle una constante a. Esta transformación lineal es el tipo de transformación que utilizamos, por ejemplo, cuando convertimos grados Fahrenheit a grados Celsius, o cuando convertimos euros a dólares, o cuando convertimos kilómetros a millas. Básicamente, lo que hace una transformación lineal es permitirnos cambiar la unidad de medida de la variable original y medirla en unas nuevas unidades, que en este caso serán los valores de I'. De esos dos constantes que aparecen en la ecuación, A y B, la constante A es la ordenada en el origen, es decir, es el punto donde la recta corta al eje Y, ese sería el valor de A, mientras que la pendiente es la inclinación de esa recta, que en el caso de que la relación sea positiva, sea directa, pues la pendiente será positiva, y si la relación es negativa, es decir, es inversa, entonces la pendiente será negativa. Y como vemos, cuando no existe relación lineal entre las dos variables, x e y, entonces la pendiente es totalmente horizontal, es decir, vale 0. Y fijémonos que esto quiere decir que para cualquier valor de x, en la variable y siempre se hace el mismo pronóstico, lo cual quiere decir que independientemente del valor de x, el pronóstico será siempre el mismo, es una constante, y por lo tanto, puesto que es una constante, no nos sirve como predictora de los valores de y, que es una variable. De hecho, este valor 0 es el que planteará, como veremos, la hipótesis nula para la pendiente de la recta de regresión. Es decir, la hipótesis nula de este contraste planteará que en la población la pendiente de la recta del modelo de regresión será 0 y, por tanto, implícitamente, que a partir de la variable x no es posible hacer pronósticos sobre la variable y. Hay una serie de conceptos que es importante recordar acerca del modelo de regresión lineal simple. En primer lugar, partimos de la constatación de que la varianza de I se compone de dos partes, que son, por un lado, la varianza de los pronósticos, la varianza de los I', y por otro lado, la varianza de los errores, es decir, la varianza de las diferencias entre los valores de I y los valores de I'. Si tomamos esta fórmula y dividimos todos los términos por la varianza de I, observamos en la parte izquierda que la varianza de I dividida por sí misma sería igual a 1, de modo que tenemos ahora que estos dos términos sumados valen 1, y el primero de ellos es la proporción que representan los pronósticos con respecto a la varianza de I, mientras que el segundo es la proporción que representan los errores con respecto a la varianza de I. Por tanto, lo primero es la proporción de varianza explicada y lo segundo es la proporción de varianza no explicada. Y la proporción de varianza explicada se cuantifica mediante el coeficiente R². Por lo tanto, la proporción de varianza explicada es igual a R². Y por consiguiente también la otra proporción será la proporción de varianza no explicada, y puesto que ambas sumadas valen 1, la proporción de varianza no explicada será igual a 1 menos R². Por otro lado, tenemos que R² puede calcularse de forma fácil como la correlación al cuadrado entre los valores de I e I'. Veremos que esta correlación al cuadrado es idéntica a la correlación al cuadrado que existe entre los valores de Y y los valores de X de la variable independiente.
¿Por qué se da esto? Porque existe siempre una correlación perfecta entre los valores de y' y los valores de x, puesto que la variable y' se obtiene mediante una transformación de lineal de x. Recordemos que y' se obtiene a partir de una transformación lineal de la variable x, de modo que entre y' y x siempre habrá una relación perfecta. Un tercer aspecto que es importante recordar es que el modelo de regresión simple es demasiado simple y, por tanto, lo que se suele aplicar en la realidad es el modelo de regresión múltiple, donde podemos utilizar más de un predictor. En ese caso, la ecuación se generaliza a varios predictores, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente b, y, como vemos, cada uno de esos predictores contribuirá de forma aditiva al resultado final, de forma que cada uno aporta una parte de explicación a la varianza total de y, de tal modo que se maximice la capacidad predictiva de los valores de y'. Es decir, se utilizará la contribución de varias variables para que esos pronósticos sean lo más precisos posible. Veamos ahora cuáles son los pasos para llevar a cabo el contraste de hipótesis para el coeficiente b. En primer lugar, plantearemos, como siempre, las hipótesis nula y alternativa. Como vemos, nuestra hipótesis nula plantea que el valor de la pendiente es 0, lo cual quiere decir que la variable x no es capaz de hacer pronósticos sobre y, tal y como vimos hace un momento con los gráficos de los diagramas de dispersión correspondientes a relaciones directas, inversas y ausencia de relación lineal. La hipótesis alternativa negará la nula, dirá que el valor de b en la población no es 0 y, por lo tanto, que b o bien es positivo o bien es negativo, de modo que existe relación lineal entre x e y de un tipo o de otro, es decir, directa o inversa. El estadístico de contraste tiene n-2 grados de libertad, al igual que en el caso de la regresión, y se obtiene dividiendo el valor de b, al cual se le restaría el valor planteado por la hipótesis nula, pero que es 0, por lo tanto ya no lo incluimos, dividido por su error típico, cuya fórmula tenemos más a la derecha, desglosada en dos partes. Una vez obtenido t observada, procederíamos como de costumbre, buscando los valores críticos y llevando a cabo la comparación entre el valor observado y el valor absoluto del valor crítico, de modo que decidamos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, al igual que en el caso del coeficiente de correlación, el rechazo de la hipótesis nula implicará que existe una relación lineal significativa entre las dos variables x e y, por tanto, que es posible establecer pronósticos a partir de la variable x sobre la variable y. Veamos ahora un ejemplo de contraste de hipótesis para el coeficiente b. En este ejemplo, queremos estudiar la relación lineal que existe entre las variables x e y, utilizando a la primera de ellas como predictora de la segunda. Y, como vemos, los datos que tenemos sobre x e y se han obtenido sobre una muestra de 10 sujetos. Para plantear el modelo de regresión lineal, necesitaré calcular primero los valores de a y de b, y para ello necesitaré una serie de sumatorios. Necesitaré el sumatorio de x, el sumatorio de y, pero también los sumatorios de cuadrados de x y de y el sumatorio de productos cruzados de x por y. Vamos a crear todos esos sumatorios. Por tanto, tendré que calcular la suma de puntuaciones de x, la suma de puntuaciones de y, la suma de puntuaciones x al cuadrado, la suma de puntuaciones y al cuadrado y la suma de productos cruzados x por y. En el caso de la suma de puntuaciones de x, veo que el total es 67, mientras que en el caso de las puntuaciones de y, la suma me da 28. A continuación, calculo los cuadrados de la variable x. A continuación, calculo los cuadrados de y. Y, por último, calculo los productos cruzados x por y. A continuación, calculo los sumatorios de todos estos valores. Veo que el sumatorio de x cuadrado me da 505. El sumatorio de y al cuadrado me da 96. Y el sumatorio de productos cruzados me da 214.
Una vez que tengo todos estos sumatorios, puedo averiguar los valores de A y B. En el caso de B, aplico la ecuación que ya conocemos. Multiplicamos n por el sumatorio de x y, que son 214, menos el producto de los sumatorios de x y de y, y dividido por n multiplicado por el sumatorio de los y al cuadrado menos el cuadrado del sumatorio de y. En el numerador obtengo 264 y en el denominador 561, con lo cual el valor de b resulta ser 0,47. En cuanto al valor de a, será igual a la media de y menos b por la media de x. Las medias de y y de x son respectivamente 2,8 y 6,7, de modo que el valor de a finalmente obtenido es menos 0,35. Y por tanto ya tengo la ecuación de regresión simple que me permitiría hacer pronósticos sobre la variable y a partir de la variable x y que tiene la forma y' es igual a menos 0,35 más 0,47 por x. Esta ecuación es la que me permitiría hacer los pronósticos. A continuación vamos a calcular el valor de r cuadrado, es decir, el valor del coeficiente de determinación para conocer el grado de ajuste de los datos de x e y a lo que sería una relación lineal. De lo que es el coeficiente de correlación ya tenemos calculada una buena parte al hallar el valor de b y por tanto vamos a aprovecharla. Ya sabemos que el numerador de la correlación es 2,64, que lo hemos averiguado y es el mismo que el de b, y que la primera raíz es la de 561. Vamos a calcular ahora la segunda raíz, que será la de n por el sumatorio de los y al cuadrado menos el sumatorio de y elevado al cuadrado. De tal modo que esto me queda 264 dividido por el producto de las raíces de 561, 176. Como resultado, veo que la correlación me da 0,84. Y por tanto, r cuadrado será 0,84 al cuadrado, que es igual a 0,71. Bien, con esto tendré descrito el modelo de regresión, tanto en cuanto a la ecuación que me permite hacer pronósticos de la variable y a partir de la variable x, como en cuanto al grado de ajuste del modelo, que como podemos apreciar es muy bueno, puesto que explico el 71% de la varianza de la variable y. Veamos ahora cómo haríamos el contraste de hipótesis correspondiente. Para poder llevar a cabo el contraste de hipótesis necesitaríamos hacer una serie de cálculos a mayores de los que ya hemos hecho. En esta tabla, como veis, tenemos ya los sumatorios que conocemos de x, de x al cuadrado, de y al cuadrado y los productos cruzados de x por y. Además, aquí tenemos los valores de los pronósticos y', es decir, lo que hemos aplicado es a cada uno de los valores de x, la ecuación de regresión y hemos obtenido el valor de y' correspondiente. Si restamos el valor de y menos el valor de estos pronósticos, obtendremos los errores cometidos en los pronósticos, que como vemos suman aproximadamente 0. Y finalmente de esos errores necesitaríamos la suma de los cuadrados de los mismos, de modo que ese valor, como vemos, es 5,18. Y del mismo modo necesitaríamos conocer los valores de las diferencias entre cada puntuación x y su media, elevadas al cuadrado. Ese sumatorio también lo necesitaremos, de modo que los dos sumatorios que necesitamos están ahí, son 5,18 por un lado y 56,10 por el otro. Como ya sabemos, las hipótesis del contraste son la hipótesis nula, que B vale 0 en la población, y la hipótesis alternativa, que B no vale 0. En el segundo paso necesitamos calcular el estadístico de contraste. Ya sabemos cuál es el valor de B valía 0,47, pero no sabemos cuánto vale su error típico.
Con la información que nos proporciona la tabla que ya hemos comentado, podemos calcular cuánto vale el error típico de B. Como ya hemos visto, el error típico de B sería igual a la raíz cuadrada del estimador de la varianza de error, que es igual a las diferencias entre los valores de I e I' elevadas al cuadrado y divididas por los grados de libertad, que son n-2. Y ese valor lo multiplicaremos luego por la raíz del inverso de la suma de diferenciales de x al cuadrado. Fijémonos que estos valores ya los tenemos en nuestra tabla. El sumatorio de los i menos i' al cuadrado vale 5,18, que dividiríamos entre 8, que son los grados de libertad correspondientes a estos 10 datos, y multiplicado por la raíz del inverso de la suma de diferenciales de x al cuadrado, que como hemos visto es 56,10. De modo que me queda 0,8 por 0,13, que redondeando me da finalmente 0,11. Por lo tanto, T observada será igual a 0,47 dividido por 0,11, puesto que el error típico de B tiene ese valor, 0,11. Bien, ¿cuál es el valor de T observada entonces? Vemos que T observada nos da 4,41, de modo que este es el valor observado. Y en el paso 3 buscaríamos los valores críticos para los mismos grados de libertad, que como ya hemos dicho son 8, y las probabilidades que ya conocemos, alfa medios y 1 menos alfa medios. Si volvemos a la tabla de la distribución T, buscamos para 8 grados de libertad, probabilidad 0,975, el valor crítico es 2,306. De modo que los dos valores críticos serán 2,306 y menos 2,306. En el cuarto paso hago la comparación y veo que mi valor observado es mayor que el valor crítico, por tanto rechazo la hipótesis nula y concluyo, por tanto, que sí es posible establecer pronósticos desde la variable x sobre la variable y que estos pronósticos se podrían hacer también en la población. Esto es una consecuencia lógica de lo que ya habíamos visto en los datos, es decir, que existía una relación lineal muy fuerte entre esas dos variables. Recordemos que r cuadrado era 0,71, por tanto, las dos variables compartían un 71% de su varianza y esto corresponde a un modelo con un buen ajuste, de modo que los pronósticos que se hiciesen desde x hacia la variable y tendrían una precisión bastante razonable. Y por tanto es lógico pensar que sí es posible establecer pronósticos desde x hacia y. Una vez que hemos rechazado la hipótesis nula, podríamos comprobar qué es lo que pasa si utilizamos un alfa más restrictivo, por ejemplo de 0,01. Como ya sabemos, en ese caso cambian los valores críticos. ¿Qué buscaríamos ahora para un valor de probabilidad de alfa medios igual a 0,005 y de 0,995? Volvemos a la tabla T y vemos que para 8 grados de libertad y este nuevo nivel de probabilidad, el valor de T observada pasa a ser 3,355. De modo que indicamos el nuevo valor, 3,355, y volvemos a comparar. Vemos que de nuevo el valor observado es mayor, por tanto, de nuevo rechazamos la hipótesis nula y concluyo que X no solo es un predictor significativo de Y, sino que es un predictor muy significativo de Y. Por lo tanto, está muy claro que la hipótesis nula es falsa y que sí que puedo utilizar a la variable X como un predictor fiable de la variable Y. Y esto es todo.